les va? Buenas noches. Cuando se le pregunta a la gente en las encuestas cuáles son sus principales preocupaciones, aparece la economía, con el tema del empleo enganchado allí, el drama de la inseguridad y también la corrupción. Depende del momento, el lugar, la zona, aparece el orden de estas cuestiones. La corrupción habla de lo que somos como sociedad, porque si el referente de un sindicato, el líder de una organización social, el titular de una fuerza política está teñido por la corrupción, de eso habla de lo que sucede abajo. No hay una cuestión ajena, no hay ciudadanos ajenos a la corrupción, y la Argentina tiene bastantes hechos que nos llaman la atención. A ver, Menem consigue su reelección cuando muchos periodistas hablábamos de los hechos de corrupción del gobierno menemista. Hay que recordar que luego de esto Menem vuelve a ganar una elección en 2013, pero luego no se presenta al balotaje ante Néstor Kirchner porque gran parte de la sociedad lo rechazaba. Iba a perder seguramente el balotaje ante Néstor Kirchner. Y luego Néstor Kirchner asume con ese 22 escuálido, ese 22% el poder. Y allí comienza a construir poder. Y allí comienza a crecer un proyecto político que nació y finalizó teñido por los negocios. Julio Miguel de Vido fue ministro desde el primer día de Néstor Kirchner hasta el último día del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy se debate en la Cámara de Diputados si va a seguir o no, si debe seguir. Hay una discusión incluso entre gente honesta que dice, no, ¿por qué hay que separarlo? A este hombre que ni siquiera fue a declarar, ni siquiera está procesado en algunas de estas causas. En la provincia de Buenos Aires se eligen senadores, y de esto vamos a hablar hoy en el programa con nuestra invitada. Y quien lidera para la mayoría de los encuestadores esas tendencias es Cristina Fernández de Kirchner, quien también está procesada por la justicia. Hoy gran parte de la sociedad de la provincia de Buenos Aires elige a Cristina Fernández de Kirchner con todo derecho, cada uno elige a quien tenga ganas. Pero habla de lo que nos pasa como sociedad cuando el tema de la corrupción está tan arriba y cuando el tema de la corrupción a muchos argentinos no les importa, priorizan otras cuestiones. Esto habla no de la dirigencia política, porque siempre escupimos a los demás. Eso habla de lo que somos como sociedad. Cuando un policía es corrompido, hay un ciudadano que lo está pagando. Y así sucede en los diferentes estamentos. La situación de que Cristina lidere algunas encuestas tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad y nos obliga a mirarnos, a ver cuánto de esta Argentina corrupta tiene que ver con cada uno de nosotros. De estos temas y de muchos más, vamos a hablar hoy con Margarita Stolbizer, candidata a senadora nacional de un país y una persona clave en las denuncias que tiene Cristina Fernández de Kirchner en la justicia. Aquí, en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Chicos, ¿sacamos el libro de matemáticas? Seguimos aportando en educación. Lo que parecía imposible, hoy es una realidad. Es A la Escuela Mejor con Libros, un proyecto diseñado por el municipio de La Matanza para toda la comunidad educativa. Entregamos 365.820 libros de texto que garantizan el mismo acceso a una educación de calidad para todos. Tenés tus libros, tenés tu oportunidad. La Matanza avanza. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI. Bueno, yo estaba haciendo el editorial y llegaba apurada Margarita entre las cuestiones de la Cámara, de Vido y la campaña electoral. Llegaste a escuchar algo del editorial, así que quiero comenzar con un análisis tuyo respecto a esto que yo digo. Hablamos de funcionarios, de dirigentes sindicales, de dirigentes políticos corruptos y los demás no tenemos nada que ver. Los ciudadanos que votamos no tenemos nada que ver. No. ¿O somos cómplices en parte de esta historia? Comparto absolutamente tu editorial, no agregaría ni sacaría nada. Lo que ocurre con la política tiene que ver con lo que somos como sociedad. El incentivo que los políticos tienen es el voto, y mientras que la gente haga un discurso en contra de la corrupción, pero vota corruptos, la verdad es que los temas no se van a resolver. Y en general los políticos somos el emergente de lo que la sociedad expresa, sus valores y sus miserias. No somos distintos a los que somos como sociedad. A mí me pasó durante todo el periodo del gobierno anterior que me parecía muchas veces increíble la gente que se movilizaba en las plazas para reclamar prisión a un pibe de 14 años que robaba un kiosco porque estaba drogado, y nadie movió nunca un pelo para movilizarse en contra de Vudú, que era el vicepresidente de la Nación, por ejemplo, y se había quedado con muchas más cosas que lo que el chico se llevaba del kiosco, ¿no? Entonces me parece que tenemos una distorsión demasiado grave respecto de esas cuestiones. Hoy yo siento, tal cual vos lo planteabas recién, que por primera vez en muchos años la corrupción por lo menos está en algunos sectores ubicada en alguna de sus prioridades como demanda frente a la elección. Es un avance, pero ¿no? Cristina, para varios, incluso para sectores del gobierno que están preocupados porque aparentemente lidera algunas tendencias electorales, aparece como primera en la provincia de Buenos Aires, una persona que, vos te consta casi más que nadie, está procesada en cuestiones vinculadas a la corrupción. Sí, a ver, primero yo me permito poner alguna duda respecto de cuánto es de real todo eso que hoy se le está asignando, porque también me parece que hay como mucha intencionalidad y mucho interés en inflarla, porque eso es lo que asusta y acumula del otro lado, ¿no? No es casual que tantos vienen levantando esta idea de Cristina como el miedo, como el cuco, ojo que viene Cristina, entonces lo mejor es que nos voten a nosotros, porque eso es lo que ya les dio buenos resultados. Para mí esa es una estrategia de cortísimo alcance y muy irresponsable, ¿no? Que es inflarla a ella porque les viene bien a los otros, y en definitiva no se dan cuenta que la sostienen como una alternativa electoral, y eso es malísimo para la Argentina. Pero no solo en términos morales o éticos. Yo siento que cada empresario sabe que sus acciones se caen con la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidenta, que en el exterior, en un momento en el que la Argentina empieza a ser observado, la verdad es que muchos dicen, no, si la Argentina sigue corriendo de retroceso. La pregunta que nos hacen a todos los que hemos viajado, digamos, y muchos demuestran interés por la Argentina, es, bueno, ¿cuál sería la razón para pensar que no van a terminar igual que antes, ¿no? Claro. Entonces, todo esto tiene un gran impacto. La otra cuestión de por qué Cristina está, digamos, si se quiere, y sigue teniendo un caudal electoral, que yo no sé si es tanto como algunos dicen, pero no tengo duda que tiene. Es importante. Exactamente, es importante. También creo que es un piso y un techo. Me da la impresión que tiene un núcleo duro, que la vota en cualquier condición, y aunque uno le ponga las evidencias más claras de la corrupción y de los delitos que se cometieron. Ese núcleo duro puede llegar a ser
20 y pico % en la provincia de Buenos Aires. Son millones de argentinos. Claro, bueno, pero digamos, pongamos en la balanza todo. Puede tener 20 y pico % que todavía la sostienen y que están dispuestos a votarla en cualquier condición. Hay 80% que no, digamos. Tratemos de mirar la parte del vaso medio lleno. ¿Qué es lo que pasa con ese porcentaje? Bueno, yo siento que es la responsabilidad o la consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno, no solo porque la infló, sino porque por su propia inoperancia. Cuando se terminó el gobierno de Cristina Fernández en diciembre del 2015, una presidenta que ni siquiera se dignó a ponerle la banda presidencial al que la iba a suceder. Claro. Yo digo, si hay cosas que demuestran el desprecio por las instituciones que tiene esta mujer que siempre se creyó que ella estaba por arriba de la ley y de todo, ese es el hecho tal vez más claro, ¿no? ¿Y te sorprende entonces esta versión zen, esta versión buena, evangelizadora casi de Cristina, abrazando gente y sin agredir? No, y no sin le creo maltratar? nada, me parece de una hipocresía brutal, porque a eso agreguemos que en esta semana también fue al campo a manifestarle su apoyo a los tamberos. El daño que esta mujer le ha hecho a los tamberos y al campo en general, la expresión de desprecio con la que ella se ha manifestado siempre, recordemos que le llamaba la oligarquía y los piquetes de la abundancia y la soja era el yuyo. Hay una hipocresía, una puesta en escena, una teatralización de determinadas situaciones, pero lo que no quiero dejar de decir es que también eso tiene que ver con un gobierno que cuando ella se va, la situación era prácticamente estaban escondidos dentro de un placar y no podían salir de lo mal que terminaron. Y los que vinieron después, el gobierno actual prometió una cantidad de cambios que nunca cumplió. Entonces la estrategia del kirchnerismo termina siendo muy eficaz porque ellos que dicen, acá todos roban, todos son igual de corruptos, pero bueno, la señora me dio algo, entonces me quedo con la señora porque todos roban, pero esta... el famoso roba pero hace. Claro. Ahora, vos no observás, más allá de algunos jueces puntuales, como el caso de Bonadío, que hay muchos jueces federales que están tomando tendencia de lo que pasa, también miden como los empresarios, como otro el pulso político, y pusieron el freno de mano en algunas causas con funcionarios kirchneristas a la espera de, bueno, un eventual triunfo de Cristina los complicaría en un futuro. Bueno, esto es posible que esté ocurriendo. Algunas causas avanzan, digamos, los fiscales trabajan bastante bien y hay otras que vienen mal desde hace muchísimo tiempo. La causa Vudú, Vudú está en condiciones de ir a juicio oral hace más de 3 años y no llega nunca. Yo no sé, porque me parece que se tiran la pelota entre el fiscal y el juez. Lo cierto es que no empieza nunca eso. Y lo mismo pasa con algunas otras causas que involucran tanto a la señora de Kirchner como a Devido. Parece que nunca tenemos esa respuesta de la justicia. Ahora, también es cierto que los avances que hubo en la justicia después de la asunción de este gobierno tienen más que ver con episodios desopilantes que han ocurrido a través de los medios de comunicación que no con investigaciones judiciales o policiales. El revoleo de los bolsos de López lo vimos en los medios. A eso me refiero. Lo que ha puesto sobre la mesa la evidencia, la grosería de los hechos de corrupción, tienen más que ver con estas cámaras, la caja de seguridad de Florencia Kirchner rebalsando de dólares. Entonces, esas son las cosas que han movilizado a la sociedad, pero que también motorizaron un poco a la justicia, porque la justicia ya no pudo mirar para otro lado. Sin embargo, si vamos al caso de López, no conozco yo demasiados avances en la causa de López tampoco. Tampoco, ¿no? claro, exactamente. Aparecen muchas cuestiones, muchas causas, bueno, está preso un contador, Manzanares, pero aquí vuelve a aparecer esta cuestión de si los Kirchner efectivamente fueron o no una asociación ilícita que estaba al mando del Estado, pero a través de sus ministros, de funcionarios, conformaron una asociación ilícita que le robó al Estado. ¿Vos creés que esto, si hablabas de vudú, bueno, esto está mucho más lejos de comprobarse? A ver, yo estoy convencida que existe y me da la impresión que no es tan difícil. Yo soy una convencida que los delitos están y que todas las pruebas están. Cuando se habla mucho en los últimos tiempos sobre el tema de Odebrecht y si viene información o no viene, la verdad es que los elementos para tener por probadas las coimas que se pagaron son más que suficientes sin andar esperando que venga ningún arrepentido de otro lado. ¿Y entonces? Lo mismo en las causas de Cristina Fernández. Yo creo que con las evidencias que hay, las transferencias, las pruebas periciales que en algunos casos las firmaron hasta los propios peritos de parte, me refiero a la parte imputada, que es la familia Kirchner,
ellos mismos han corroborado, por ejemplo, los pagos que hacían los empresarios contratistas del Estado en la sociedad de la jefa del Estado. Claro. Hay situaciones que son tan groseras y tan evidentes. Ahora, sí hay algo que me parece que tenemos que reconocer, no porque yo quiera eximir de responsabilidad a la justicia o a los jueces, pero cuando se intenta comparar nuestra situación, por ejemplo, con la de Brasil, Brasil tiene un procedimiento penal judicial que no permite lo que sí permite nuestro Código Procesal, que es tanta cantidad de recursos que terminan siendo obstáculos para la marcha de las investigaciones. Si hay una reforma que se debería trabajar respecto de esto, es que en los casos donde se investigan hechos de corrupción, digamos, delitos contra la administración pública de los propios funcionarios públicos, se deberían acotar la posibilidad de los recursos a un recurso, digamos. Claro. Pueden uno, porque eso hace al ejercicio de la defensa, pero no pueden tener tanta cantidad de recursos frente a cada una de las decisiones. Pero es difícil esto, por la otra vez se votó algunas cuestiones vinculadas al tema de corrupción y aparecía que el tema Odebrecht complicaba algún artículo de lo que ley que se aprobaba, con lo cual no veo hoy la clase política en condiciones de avanzar en un sentido, porque siempre está, o estás protegiendo a tal, o estás protegiendo a la corrupción del macrismo que todavía no se conoce. El otro día, cuando se discutió la ley de responsabilidad penal empresaria, una ley que es muy necesaria, que nos permite alcanzar los estándares internacionales de la OCDE para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo, por ejemplo, pero que también nos va a permitir mejorar nuestro propio sistema. Se terminó, a mi juicio, enchastrando, se hizo de manera tan desprolija, cuando le fueron a meter adentro de esa ley, que debió haber salido de manera mucho más simple, solamente con decir que las personas jurídicas responden por los delitos de soborno, que es lo que dicen esas leyes similares en todos los países. Se intentaron meter tantas cosas que terminaron enchastrando la norma. No salió bien, a mi juicio, la redacción definitiva de la ley, y encima salió con errores técnicos, repeticiones, fue al Senado y el Senado la va a tener que corregir y volver a mandar. Claro. Por lo tanto, seguimos un montón de tiempo sin ley. ¿Qué es el problema? También siempre decimos de qué manera el Congreso muchas veces se para en los tiempos electorales, en los años electorales. Ahora, no sé qué es peor, si eso o terminar utilizando el Congreso como una plataforma de acciones electorales. La discusión de esa ley se transformó en una cancha, digamos, para la campaña electoral. La sanción al diputado debido se volvió a transformar en una cancha para la pelea electoral. Y yo siento que eso no está bien, porque nosotros mismos degradamos las instituciones. El Congreso, cuando se lo pone al servicio de la campaña. La campaña hay que hacerla en otro lado, la campaña tiene que ser la confrontación de propuestas y de ideas, donde cada uno demuestre que puede hacer las cosas mejor que el otro, y terminar con este estado de crispación, que es una campaña basada en la descalificación del otro. Bien. Muy bien, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Muy bien. El vino y la música, lindísima. La música, Daniela Kral es una maravilla, una hermosura, como este Malbec 2016, maceración atenuada de Álamos. Margarita, ya has venido, ya conocés. Salud, buena campaña. Salud, Pablo, suerte. Muchas gracias por la invitación. A ver, se habla mucho de tu acuerdo electoral de este año con Massa. Desde el gobierno dicen, está con uno que fue jefe de gabinete, está con ventajita. Ya se habló mucho de esto, pero digo, ¿cómo te sentís que vos hoy compartas una lista con alguien que digan ventajita? A ver, primera cuestión, nosotros decidimos ese acuerdo, entre otras cosas, porque en el escenario prácticamente dividido en tres, el kirchnerismo, el gobierno y Massa, el espacio de Massa es el más permeable a las ideas del progresismo, porque la agenda de Massa es la agenda de la sociedad, lo que le pasa todos los días, la economía del bolsillo, la factura de la luz, los precios de los alimentos, las pymes, el desempleo, el impuesto a las ganancias, y la verdad es que fuimos ahí porque trabajamos un año en una agenda política y programática.
Cuando le dicen ventajita es esa estrategia de intentar descalificarlo porque les compite, y la verdad las ventajas que sacó Massa, ¿cuáles fueron? Cuando votamos la ley de los jubilados, ¿a cambio qué hizo? Negoció que no se le descuente el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo a los trabajadores. Sí. Eso es lo que se intenta. Ahora, esa cosa de la descalificación es bastante impropia, entre otras cosas porque no puede el gobierno plantearlo cuando lleva como primera candidata en la lista quien fue ministra de Cristina durante más tiempo del que fue Massa, Salud de Cristina. Claro, y sin embargo, hago la aclaración, no le quita a Graciela Ocaña, me parece que el prestigio y la condición y calidad de excelente persona y política, y tampoco se lo debe quitar a Massa. Le debemos a Massa que Cristina no pudo cumplir el sueño de la Cristina eterna. Al ganar en 2013. Claro, y creo que en esta oportunidad Massa la va a mandar directamente a la casa y sin fueros a Cristina. Así que me parece que es una descalificación que no corresponde de ningún punto de vista. Se dice y se analiza, yo formo parte también de los que se atreven a hacer ese análisis, que se dirime mucho de la interna del peronismo. El número que tenga Cristina más el número que tenga Massa, el número que tenga Randazzo, comienza a discutir junto con los gobernadores el futuro del peronismo. Y algunos dicen que Massa se va a poner a discutir con Randazzo el futuro del peronismo y que luego a vos te van a hacer a un lado de esa discusión. A ver, primera cuestión, el peronismo hace más de 15 años que no va junto a una elección y nunca más va a ir junto a una elección. Macri tiene dentro de su propia estructura muchos peronistas que no van a abandonar a Macri, que armó un partido político nuevo con peronistas y radicales. Y yo creo que vamos hacia un futuro donde los partidos viejos y tradicionales terminan formando parte de frentes que dirimen mucho más desde las ideas que desde las historias, ¿no? La otra cuestión es que Massa tiene desde antes de su frente conmigo la decisión de conformar un frente amplio, plural y diverso y no ser jefe del peronismo. Y la otra cuestión es que los votos que saque Cristina no son para liderar el peronismo. Los votos de Cristina son para negociar su impunidad. Y quienes vayan a votar a Cristina o quienes estén empujando el voto a Cristina deberían saber antes que nada eso. Ella lo va a usar para ir a negociar a Comodoro Pi, no adentro del peronismo. Bien, vos vas segunda detrás de Massa, con lo cual las opciones de que vos seas senadora electa significa que un país ganara la elección, algo que para muchos resulta difícil. ¿Por qué tomaste esta decisión? No sé por qué tan difícil. Massa es el único que le ganó a Cristina y al kirchnerismo. Es cierto, pero el gobierno no es el si gobierno. Uno mira las cosas en términos objetivos, te diría Bullrich no le puede ganar a Cristina. El único que le puede ganar a Cristina es Massa. La segunda cuestión es que la decisión tiene que ver con dos cuestiones. La primera es demostrar que jugamos a ganador y no a perdedor o a salir segundo. Y lo otro de mi parte, ya más en lo personal, es que yo quiero demostrar que no estoy atornillada a un sillón. Llevo muchos años en la Cámara de Diputados y justamente me parece que uno tiene que tener ese movimiento, que tienen que llegar generaciones nuevas y que si aspiro a otro lugar. Hay que tener este movimiento, si no parece que estamos 10 en una misma calecita donde siempre nos acomodamos los mismos para seguir estando. Y si no sos senadora, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que hice los 4 años que no fui diputada. Yo llevo muchos años, hace 20 años que ingresé a la Cámara de Diputados, pero tuve 4 que no estuve. En esos 4 años fundé el partido GEN, fortalecí el partido GEN, recorrí el partido y pude hacer de un partido que nació como provincial lo que es hoy, que es un partido nacional, y me voy a dedicar sin ninguna duda a fortalecer mi partido, el Frente Un País y desde luego el sistema de partidos. Yo quiero una Argentina donde sus instituciones sean fuertes, sólidas y los partidos políticos sean instituciones ejemplares y creíbles, confiables. Bueno, vas a mirar más básquet que el que mirás ahora, seguramente. Sí, pero trato de no perderme los partidos. ¿Ah, sí? Estuve el viernes pasado mirando el Deportivo Morón, donde juegan mis 2 hijos más chicos, y el domingo pasado fui a ver un campus que hacía el más grande, que está justo ahora de paseo unos días por acá, así pero que después se te va de vuelta. Trato de esos placeres no privármelos ni siquiera en campaña. Pero se te va de vuelta. Sí, se va pronto. ¿A dónde se va? A Rusia. A Rusia, y ahí va a ser duro. A Rusia, sí, sobre todo en el invierno, en diciembre, enero y febrero, terrible el frío, ¿no? Vas a tener que pedirle al Senado una licencia para ir a verlo algún día, ¿no? Sí, pero lo voy a hacer, no te quepas. ¿Lo vas a hacer? Sí, claro. Bueno, Margarita, gracias, suerte. Gracias, Pablo, al margen de lo que uno pueda estar de acuerdo o no con posiciones políticas o con posiciones políticas del Frente Renovador, siempre hay que rescatar tu honestidad, tu decencia, así que
Te invitamos por eso y te agradecemos y te deseamos suerte. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene y como siempre brindo por Isabela. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Estas vacaciones de invierno las disfrutás en Escobar. Del 14 al 29 de julio te esperamos con una agenda repleta de actividades recreativas, deportivas y culturales para toda la familia, con entrada libre y gratuita. Para más información podés ingresar a nuestro Facebook, a nuestra página web o llamar al 147. Con más actividades inclusivas, Escobar florece. Municipalidad de Escobar. Ariel Sujarchuk, Intendente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.